Desde Jujuy, Argentina. Panoca.com.ar. La puerta de entrada al futuro. Panoca Rock. Contacto con la historia, que nadie te la cuente cambiada. Acá tenemos la posta. Todos los miércoles a las 20 llega Contacto con la historia. Lo que nadie nunca te dijo, lo que otros no se... Escúchalo en la voz del profe Manuel Armas. Todos los miércoles, 20 horas. Contacto con la historia en Panoca Radio, www.panoca.com.ar. Después de esto, nada será igual. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a Contacto con la Historia. Esta propuesta que les hace el Colegio de Profesores de Historia para hablar principalmente de lo que es nuestra historia local, nuestra historia regional, la historia de la provincia de Jujuy, por supuesto, dentro de lo que es el contexto de nuestra historia nacional y también la historia mundial. En primer lugar, quiero agradecerle al señor Fabián Flores que nos propuso precisamente que tuviéramos este espacio en Radio Panoca, a la radio que nos abre sus puertas, precisamente para esta actividad que tiene que ver mucho con lo que somos los jujeños, porque la idea de Contacto con la Historia es precisamente poder conocer la historia, pero no esa historia dura, no esa historia rígida que a veces vemos en la escuela, sino una historia más amena, inclusive compartiendo un mate, y lo que es conocernos a nosotros mismos, saber quiénes somos, porque entre todos nosotros como comunidad tenemos distintos elementos, distintas características que nos crean lazos de unión y que nos hacen ser quienes somos. O sea, nos da sentido de pertenencia, nos muestra lo que es nuestra identidad. Esa es la idea de Contacto con la Historia. Y bueno, quiero felicitar precisamente al señor Fabián Flores por esta propuesta de comunicación que permite mostrar a los jujeños, a el mundo, porque al estar en internet permite que veamos no solo lo que somos, sino mostrar lo que somos capaces de hacer y lo que es, en este caso, nuestra historia también. Entonces, nuestras felicitaciones, porque me hago eco del Colegio de Profesores de Historia de Jujuy, hacia el señor Fabián Flores y, por supuesto, a Radio Panoca, que nos da esta posibilidad. En primer lugar, quiero contarles un poquito lo que es precisamente Contacto con la Historia. Más allá de ser un programa, Contacto con la Historia es una propuesta integral de comunicación, una propuesta integral de comunicación del Colegio de Profesores de Historia de Jujuy, que comenzó hace algunos años, concretamente en el año 2017, primero con un programa de radio, precisamente para poder conocer un poquito esa historia no muy conocida de nuestra provincia y de nuestro país. Y en segundo lugar, esta posibilidad nos brindó una alternativa. Y esa alternativa fue la de crecer buscando distintos medios de comunicación y tecnológicos para
dar a conocer lo que era nuestra historia local y regional. Por ese motivo se amplió lo que originalmente era una biblioteca digital, con algunos libros de historia de Jujuy como para que se puedan consultar, fundamentalmente para que la consultaran los profesores de historia. Pero esa biblioteca digital fue creciendo, se convirtió en un sitio de internet del Colegio de Profesores de Historia, y hoy la biblioteca digital tiene más de 400 títulos referidos a lo que es la historia regional, que se pueden descargar en forma gratuita. Hay bibliografía que va desde la prehistoria hasta la actualidad, referida a distintos temas, distintas regiones, colecciones, fuentes, memorias de guerreros de la independencia, algún material que no existe en otros lugares como para consultarlo. Y todo está a disposición del público en general, de los estudiantes, de los docentes, para descargarlo en forma gratuita. Tenemos un sitio de efemérides históricas, el calendario de la historia de Jujuy. Tenemos mapas antiguos, tenemos recursos didácticos, tenemos artículos históricos. O sea, hay distintas secciones dentro de la página que se pueden consultar. Este año pusimos una sección belgraniana con toda la información que ustedes se puedan imaginar de Belgrano. Inclusive enlaces con sitios amigos que nos dan la posibilidad de estar en contacto y acceder al material que ellos tienen. Películas, videos documentales que puedan servir para aprender en la escuela primaria, secundaria o simplemente, terciaria también, o simplemente para aquel que tiene un poco de curiosidad por conocer más de nuestra historia. Además de eso, tenemos también un Face, ¿sí?, del Colegio de Profesores de Historia, en donde allí se va colocando a diario información referida pura y exclusivamente a la historia. Pequeños artículos, algunas notas, compartimos enlaces, información que tienen que ver con la historia, porque está pensado fundamentalmente para los docentes y también para los estudiantes. Y después tenemos otro Face, que ya es específicamente contacto con la historia, en donde ya la información es mucho más general. Es información para la gente común, para cualquiera que le guste o esté interesado en la historia. Donde hay anécdotas, donde hay algo de la parte cultural también, información variada, información en general. Y este año hemos lanzado, precisamente para el Día del Profesor, como parte de los festejos, hemos lanzado una aplicación para celular que la finalidad es dar el acceso, dar la posibilidad de acceder por medio de la aplicación a el Face de Contacto con la Historia, el Face del Colegio de Profesores de Historia, el espacio de Belgrano dentro de lo que es el sitio del Colegio de Profesores de Historia, la biblioteca digital y, bueno, lógicamente también el acceder al programa, ¿sí?, para no tener que estar colocando o buscando o poniendo en internet lo referido al colegio o a la información que queremos, sino simplemente a través de un botoncito en la pantalla del celular poder acceder rápidamente. Decía que toda la bibliografía que está en la biblioteca digital del colegio es gratuita. Podemos entrar con el celular, con la tablet, con la computadora. La única diferencia es que si entramos con la computadora tenemos la posibilidad de ver antes el libro, toda la información, el artículo, y si nos interesa, descargarlo. Y en caso del celular o la tablet, claro, directamente al hacer clic sobre el título que está en color azul, que está resaltado, se descarga automáticamente en el celular o en la tablet. O sea, no tenemos la posibilidad de la vista previa.
Y repito, en la biblioteca digital son 400 títulos, un poquito más, que tenemos precisamente de información para que puedan consultar. También hay específicamente para los docentes una parte de metodología, de aplicación de las nuevas tecnologías. Esto que lamentablemente con el COVID hemos tenido que acelerar para aprender a usar la tecnología, para manejarnos dentro de lo que es la virtualidad. Bueno, hemos tratado de colaborar un poco para facilitarle la tarea a los docentes. Entonces, bueno, esta es la finalidad, esta es la idea precisamente de Contacto con la Historia, que podamos conocer lo que es nuestra historia, revalorarla, poder ser conscientes de lo que es la historia, porque a ver, creo que a todos nos ha pasado que en la escuela siempre se nos enseñó más todo lo referido a Buenos Aires que lo que pasaba acá. Entonces terminamos sabiendo más lo que pasaba en Buenos Aires el 20 de junio, que sí, muere Belgrano, que sí, el día de los 3 gobernadores, pero no sabíamos qué pasaba el 20 de junio acá. El 25 de mayo, recordamos siempre el Cabildo, el nacimiento de la patria. Bueno, pero acá en Jujuy tenemos 2 25 de mayo que son igual de importantes. Porque el 25 de mayo de 1812 Belgrano hace bendecir y jurar por primera vez la bandera nacional acá en Jujuy, ahí en la iglesia catedral. Y al año siguiente, después del éxodo, Belgrano le va a dar al pueblo jujeño, en reconocimiento a todo lo que hizo este pueblo, la bandera nacional de la libertad civil, que hoy la tenemos ahí en la Casa de Gobierno y que muchos de nosotros no la conocemos. Y esas dos cosas pasaron el 25 de mayo, pero nosotros siempre, y sobre todo en la escuela, ponemos la figura del Cabildo y no nos acordamos de las banderas, a pesar de que las banderas presiden el acto, van, salen, los abanderados, escolta, y no se dice nada de las banderas. Entonces esas son cosas que nosotros tenemos que conocer para revalorizar nuestra historia, ¿sí? Entonces esa es la idea de Contacto con la Historia. No vamos a dar clases, no vamos a hacer la virtualidad hablando todo el tiempo, ¿sí? Ahí seguramente ustedes ya deben haber estado viendo algunas imágenes de lo que yo estoy hablando. Pero por lo menos ameno, ¿sí? Más como si fuera una charla, a pesar de que no tengamos la posibilidad de hablar, pero sí, relatar un poco, no la clase académica en donde digan, uy, sí, miren cómo sabe el profe Armas, no, simplemente contar y comentar algunas cosas que, bueno, uno ha ido aprendiendo a lo largo de todos estos años. Bueno, dicho esto, pasemos al primer tema de este Contacto con la Historia, ¿sí? Y bueno, en esta semana atípica, precisamente por esta pandemia, vamos a hablar de la fiesta de los estudiantes. Pero no vamos a hablar de la historia de la fiesta, de las reinas, los nombres de las reinas, sino que vamos a hablar un poquito, hacer un resumen, una síntesis, porque podríamos estar horas, días hablando de la fiesta de los estudiantes. Cada uno de ustedes debe tener incluso alguna anécdota sobre la fiesta de los estudiantes. Pero sino que vamos a hablar un poco sobre la historia poco conocida de la fiesta. Porque en esta semana ustedes deben haber visto, si tienen redes sociales, en los medios gráficos, en la televisión inclusive, los resúmenes de la fiesta. Cómo empezó en el 16, el vejigazo, después que se empezaron a elegir las reinas, las carrozas. Bueno, pero nosotros vamos a hablar, sí, de ese contexto, pero vamos a hablar un poquito más de lo otro, ¿sí? A ver, la fiesta de los estudiantes nace como una alternativa para poder sobrellevar lo que fue Pacini Bonfanti, uno de los primeros
vejigas, podríamos decirlo, integrantes del vejigazo, donde estaba Martín Raúl Galán, donde estaba Horacio Guzmán, que fue gobernador de Jujuy, formaban parte del vejigazo. Pero precisamente el vejigazo era una serie de sketch, humoradas, y a veces fuerte, y cada vez se fueron subiendo más de tono, sobre todo en las críticas políticas, sociales. Entonces, en el ya año 45, 47, las cosas iban subiendo de tono. Y se marcó la partida de defunción del vejigazo. El rector del Colegio Nacional lo prohibió, porque los que lo armaban a todo y participaban ahí en el Mitre eran los estudiantes del Colegio Nacional. Se les fue la mano criticando al obispo y criticando al gobernador. Entonces ya las cosas pasaron de castaño oscuro y se suspendió. Había que ver una alternativa. Entonces vino una idea del gobierno nacional para decir, bueno, a ver, que se elijan reinas. Ya en el año 49 se había hecho una elección de reina, ahí en la escalinata de la Casa de Gobierno, donde sale María Cantero, reina de reinas, ¿sí?, que representaba a los estudiantes. Y a partir de ahí empezó a desarrollarse esta idea de hacer una fiesta que reemplazara a eso que era el vejigazo, que se hacía para el 21 de septiembre. Pero ahí me preguntaban, ¿y por qué vejigazo? Porque, antes de que existieran los globos, se jugaba con las vejigas, ¿sí?, del animal, de la vaca, se inflaban con aire y hacían ruido. Entonces, así como cuando uno le pega un globazo al otro y hace ruido, pero no golpea, con el golpe de la vejiga, por eso vejigazo, se hacía ruido, pero no se lastimaba a nadie, hasta que se le fue la mano. Entonces, claro, fue todo un escándalo lo que hicieron, los sketches. Las chicas no podían participar, los varones se vestían de mujeres. Hay una foto que anda dando vuelta ahí, que salen inclusive como si fueran chicas de un cabaret, alguien disfrazado de Hitler, bueno, un montón de cosas que cada vez se fueron haciendo más subida de tono. La cuestión es que había que reemplazarlo, había que encontrar otra alternativa. Entonces surgió esto de hacer una fiesta para los estudiantes y elegir la reina. Y en el año 52, organizado por las autoridades del Colegio Nacional, a las que se sumaron Escuela Normal, después Colegio de Huerto, Comercial 1, se armó la elección reina, y para mostrar, ¿sí?, que se tenía la reina, porque era una especie de competencia también, se empezaron a armar carros alegóricos o los mismos carruajes que se usaban para pasear, adornarlos con flores, hacerle algún tipo de arreglos y pasearlos por la Plaza Belgrano. Inclusive en Río Blanco también se hacía algo así. Había un antecedente en la década del 40 que eran los llamados Juegos Florales, que se hacían en el Teatro Mitre, por el tema de la primavera. Entonces, bueno, se fueron conjugando cosas, y en el año 52 surge la fiesta de los estudiantes. Esta fiesta se fue haciendo cada vez más grande, porque se fueron sumando los colegios. La escuela de educación técnica le va a agregar algo particular, porque las carrozas que empiezan a hacer, o sea, ya no se hablaba de carruajes, sino se empieza a hablar de carrozas, ¿sí?, ya en la década del 60, del 70, le van a agregar movimientos, porque ellos eran alumnos que manejaban toda la parte mecánica, técnica, entonces le van a agregar movimiento. Y en la década del 70 se van a hacer la categoría de carrozas técnicas con movimiento y carrozas normales. Y en el año 72 se produce el gran cambio. Porque los estudiantes que participaban, que se elegían de cada colegio, formaron lo que era la Comisión Central de Estudiantes. Los directivos, los rectores, formaban lo que era la comisión ejecutiva, con el consejo de rectores, porque eran los que se encargaban de la organización. Porque al hacerse ya nacional, ¿sí?, la fiesta tomó otro cariz, tomó otras características.
Ya el gobierno participa, subsidia, organiza, muestra, porque ya la fiesta empezaba a ser un poco más de espectáculo. Por eso, de la Plaza Belgrano se trasladan los desfiles a la Avenida Córdoba. Las carrozas empiezan a tener luces, sistemas eléctricos, y bueno, y el gobierno empieza a facilitar todo lo que es, esto de difundirla a nivel nacional, y bueno, va a llevar a estudiantes de la Comisión Central, se la lleva a Patricia Mengual a Buenos Aires para que difunda la fiesta en el programa nada menos que de Mirta Legrand, que en ese momento era un programa importante en la década del 70, ¿sí? Y a partir de ahí se empezaron a hacer campañas de difusión. Pero como todo esto requería una organización en donde había plata de por medio, subsidios del gobierno, contratar hoteles para lo que era el alojamiento de las reinas que venían de otras provincias para la elección reina nacional, entonces los adultos eran los que se tenían que encargar de esto, los chicos eran menores de edad, no podían firmar nada. Entonces se da el primer cambio importante, y del 72 en adelante los chicos participaban, trabajaban, organizaban, todo lo que tenía que ver con el tema de estudiantes lo manejaban los chicos. Pero todo lo que era cuentas, pagos, se hacía desde el gobierno, desde el Consejo de Rectores, y claro, en esa época no había Ministerio de Educación, había una Secretaría de Educación. Y ya, para organizar todo esto, desde el mes de agosto, la Secretaría de Educación se paraba. Todo el personal estaba afectado a esto, a lo que era la fiesta de los estudiantes. Entonces se imaginan que se frenaba todo lo que era el trámite administrativo, salvo lo urgente, todo se iba centrando en la fiesta del estudiante. Y a eso hay que agregarle que como no había una regularidad dentro de la organización de los estudiantes, ¿qué pasaba? Cada comisión que estaba realizaba todas las actividades y toda la documentación, todos los papeles, todo lo que tenían, y los integrantes de esa comisión se lo llevaban. No había un lugar, no había un espacio, no había algo destinado a los estudiantes. Inclusive en la secretaría se guardaban alguna que otra cosa. Pero después, cuando empezaba a ocupar mucho espacio en los archivos y en lo demás de la Secretaría de Educación, y bueno, pasados 5 años de que se guardaban los papeles, y chao, se los tiraba. Por eso es que cuesta tanto conseguir información, y hay que recurrir a los integrantes de las distintas comisiones, inclusive aquellos que dejaron documentación y demás, se perdió, se traspapeló en todo lo que es la burocracia del Estado, cambios de lugares, de sedes y demás. Esa documentación se fue perdiendo. Por ese motivo es que se empiezan a dar una serie de cambios. Uno de los primeros cambios que se va a dar es con respecto a la Comisión Central de Carroceros, porque había una Comisión Central de Carroceros. En el año 92 aparece la Comisión Central de Carroceros. ¿Por qué? Porque los carroceros consideraban que esas carrozas, esas obras de arte que hacían, eran parte central de la fiesta. Trabajaban en algunos casos desde un mes antes para poder hacer las carrozas. Sin embargo, se le prestaba más atención a la elección reina, y a los carroceros no se les daba ayuda, apoyo, y empezó un poco esa tradición que hubo durante una época de cruzar las carrozas. Cuando había algún descontento, no se hacía huelga, sino que se cruzaba la carroza y no se dejaba pasar a nadie, no se dejaba pasar a las otras carrozas. Aquellos que fueron carroceros en esa época se deben acordar. Y hasta que se lograba solucionar el pedido o la dificultad con los carroceros. Entonces, por este motivo surge la Comisión Central de Carroceros para que se encargara de organizar los desfiles, para que se encargara de preparar todo, de darle atención a los carroceros, porque ya, claro, la fiesta va creciendo. Entonces empezaron a venir
algunas carrozas del interior y había que darles algún alojamiento, alguna cosa. Entonces la Comisión Central de Carroceros se tenía que encargar de eso, de organizar y preparar todo. Entonces, desde el año 92 hasta el año 99 van a convivir la Comisión Central de Estudiantes, que se encargaba de todo lo que era elección reina, y los sábados estudiantiles, ya vamos a hablar de los sábados estudiantiles, y la Comisión Central de Carroceros, que se encargaban de todo lo referido a los carroceros, a lo que era la organización de los desfiles y la atención de los carroceros, ¿sí? Bueno, como para que no se aburran, ¿qué les parece si hacemos una pausa? Y cuando volvemos continuamos hablando un poco de todo esto, de lo que es la fiesta, la organización de la fiesta, lo no muy conocido dentro de la fiesta, y de cómo llegó al día de hoy. ¿Sí? Bien. Una pequeña pausa, escuchamos algo de música y volvemos. ¿Sí?